Y con esa perspectiva, pues seguimos avanzando en el camino que el Señor nos ha puesto y en este caso, pues reflexionando una vez más juntos sobre esta carta a los Gálatas en la cual se explica de manera detallada lo que es la esencia de nuestra salvación, la esencia de la fe, y eso sirve para nosotros seguir en ella y también para proclamar esa fe en el tiempo en que vivimos, que es un tiempo, no hace falta decirlo, en el que esta fe se niega, y se niega de manera abundante por toda la cristiandad. Así que tenemos ese doble deber, por una parte conocer esa fe para nosotros y para seguir en ella, porque el Señor así lo ha establecido, y por otra parte también para reconocer nuestro deber de anunciarla como conviene, esa fe que destruye las obras del diablo, esa fe que es la victoria que vence al mundo, esa fe que nos hace el pueblo del gozo del Señor y que es la que no puede de ninguna manera fabricarse por el poder humano, porque es un poder pecaminoso, ni puede fabricarla, aunque la imite de muchas maneras, el diablo evidentemente. Así que leemos estos primeros versículos y sobre ellos luego volvemos a reflexionar juntos. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y leo el 7 también. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Amén. Volvemos a ponernos juntos en esta enseñanza asombrosa que el apóstol da a aquellas iglesias de Galacia. Y reitero lo de asombrosa porque aquellas iglesias serían hoy de las más ortodoxas. Nunca estará de más reiterar este dato. Aquellas iglesias, en cuanto a teología formal, externa, eran estrictamente ortodoxas. Creían en la inspiración de la Biblia, eran creacionistas. No sé si llevaban a la escuela pública, eso es una ironía, evidentemente, a sus hijos, pero tampoco importaría. Es decir, esta gente eran ejemplares y querían cumplir la ley. Y Pablo les dice que quién los ha drogado para que piense como piensan. Por lo tanto, esta declaración del apóstol es ya una advertencia para nuestro tiempo. Y hemos dicho en otras ocasiones, oye, ¿podemos hoy asumir lo que Pablo le dice a los Gálatas para, por ejemplo, España? Porque a los Gálatas les está diciendo, vosotros habéis sido enseñados en la verdad. Cristo ha sido colocado delante de vosotros como una especie de letrero clarísimo, ante lo que no puede haber dudas. Entonces, si os desviáis de eso tan claro, enseñado, y ese letrero tan evidentemente expuesto delante de vosotros, solo hay una explicación, que estéis drogados, que alguien os haya estropeado la mente. ¿Quién os embrujó? ¿Quién os drogó para no seguir el camino de la obediencia? Y por eso califica a los Gálatas de insensatos. Pero claro, hoy podríamos decir eso, en un sentido sí y en otro no. En las iglesias evangélicas, explicar el evangelio de la gracia. A ver, que el evangelio de la gracia te lo repiten muchos. No, el evangelio de la gracia, es decir, el evangelio de la predestinación absoluta de Dios de todas las cosas. Ese es el de la gracia. Cuidado ahí porque el evangelio de la gracia, ese lo coge el Papa Francisco con su gracia y lo hace suyo.
Y si no, muchas iglesias que no admitirían jamás la soberanía de Dios en la salvación o en la creación o en cualquier cosa, te dirían que ellos anuncian el Evangelio de la gracia o las 5 solas, o lo que haga falta y sea menester. Así que el Evangelio de la gracia que anunciamos es el Evangelio de la predestinación absoluta por parte de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Que Dios es el Señor. Ya lo hemos leído al principio, con esa lectura con la cual iniciamos nuestro culto. Cristo es el Señor y nosotros, vuestros siervos. Ese es el Evangelio de la gracia. Así que no tenga nadie la gracieta de usar el término sin explicar la realidad del mismo. ¿Y ese es un evangelio agradable? ¿Ese es un evangelio que hoy se acepta? Evidentemente no. Cuidado ahí. Predestinación, soberanía de Dios, que Dios salva a quien quiere. Oye, ¿ese evangelio es el de la gracia? Pues ese yo no lo quiero. A ver, que Dios salve a quien quiere, ese yo no lo quiero. Y nos colocamos en lo que hemos comentado de este año que ya pasó y que se recordó el 5º centenario de la Reforma. Y hemos tratado algunas cuestiones sobre lo que Lutero y otros, pero Lutero como el personaje que ha centrado un poco esas referencias históricas, pues proponía sobre este evangelio, porque él diría lo mismo que estamos diciendo. Es verdad que Lutero, además, dijo otras muchas cosas con las cuales no estaríamos en absoluto de acuerdo, sobre todo en la aplicación de ese evangelio a la sociedad. Él dijo muchas cosas que no estaríamos de acuerdo, vale, pero él se mantuvo en ese criterio hasta el fin. Delante de Dios, ese era uno de sus lemas, siempre somos mendigos. Es decir, no tenemos nada, solo podemos recibir. Y así empezó y murió Lutero. Luego tuvo otras dificultades. Pero no solo él. Y en referencia a Lutero y a lo que él explicó, ya hemos dicho, hay una obra suya que hoy sería el escándalo para las iglesias evangélicas, no digo yo para la iglesia de Roma, que esa es capaz de adaptarse y aceptarla de alguna manera. Cuidado con Roma, que Roma se viste con todos los trajes y se traviste de todo lo que pueda para engañar. Pero en muchas iglesias evangélicas, yo diría en la mayoría, el libro de Servo Arbitrio de Lutero, ese sería el mayor escándalo que entrara por las estanterías, no se querría. ¿Cuál sería la argumentación de las iglesias evangélicas hoy? También las llamadas ortodoxas, de las que proclaman la autoridad de la Biblia, la creación, todo lo que se quiera, las que están en contra del matrimonio homosexual, las que están en contra de la ética de los socialistas, todo lo que se quiera. Esas iglesias preferirían siempre a Erasmo, con su libro El arbitrio o la voluntad libre, indeterminada, frente a Lutero. Así que se ha conmemorado, hemos de repetirlo, una condición histórica falsificándola, porque lo que se ha proclamado es más la enseñanza que niega la soberanía de Dios y la salvación que la proclama. Eso es así, pero en ese sentido, y digo esto solo para recordaros que en la página de la Iglesia está una introducción que se hizo a una edición en castellano de la obra esta de Lutero, de Servo Arbitrio, o del arbitrio, o de la voluntad esclava, de la voluntad que es nada, etcétera. Y la introducción es de un pastor y teólogo alemán muy buena, está en castellano y se ha puesto en la página de la Iglesia, en varias secciones. Y luego se ha puesto también la introducción que hizo Lutero para explicar por qué contestaba a Erasmo. Es decir, que Lutero hoy tendría que contestar a las iglesias evangélicas que han conmemorado las 95 tesis o el momento en que se pusieron allí en el año 1517. Él tendría que explicar eso en un libro, pero además, como él lo dice, lo explico porque me lo han pedido, pero en realidad no haría falta explicarlo, porque ya se ha explicado tantas veces. En los primeros momentos de la Reforma eso era una enseñanza básica, que a la voluntad humana no es autónoma, que no tiene garantías de sí propia para irse al lado de Cristo, que no puede fabricarse una naturaleza distinta de la que tiene propiamente.
y que la naturaleza en la cual está la voluntad es la voluntad y la naturaleza junto, y que eso está corrompido, que eso no funciona delante de Dios, ni va a Dios, que lo que ya dijo Lutero, el hombre solo puede querer, si alguien quiere querer algo, el hombre solo puede querer que no haya el Dios que ha salvado porque Él quiere, porque decide. Ese es el Dios que si alguien quiere algo, quiere que no exista. Eso es lo que Lutero enseñaba. Por lo tanto, en esa obra, él dice, oye, que yo ya trataré este tema otra vez, se ha tratado de muchas maneras, pero bueno, me lo han pedido, y para que no parezca que este Erasmo, al yo no contestarle, pues está ganando la partida, pues entonces te contesto un poco más tarde de lo que sería normal en mí, etcétera, pero además reconociendo que yo no te voy a decir nada nuevo, que esto ya está dicho, que esta es la sencilla fe de las iglesias protestantes. Hoy día diríamos, a ver por dónde andan esas iglesias que tienen esa sencilla fe, que Lutero diría, pero que además, dice Lutero, esto lo ha explicado magistralmente el hermano Melanchthon, en esa obra que él hizo de temas comunes, es decir, de temas sencillos para la fe, temas en los que hay que pararse y tratar, pero de manera sencillamente expuestas. Y Lutero dice, ahí ya Melanchthon lo ha explicado perfectamente, y efectivamente es así, porque Melanchthon en esa obra, una de las cosas que dice, vamos a ver, libre albedrío o lo que queráis significar con eso, no se puede dar en el hombre pecador, jamás, porque de la naturaleza solo puedes salir algo que es propio a esa naturaleza, y la salvación no procede de ahí, la salvación viene de Dios. Por lo tanto, es imposible que encontremos en lo que está muerto y condenado, es más, con una pulsión de rechazo a Dios, porque no es una condenación, una existencia natural neutral o simplemente que va por allí de camino. No, es una pulsión contraria a la justicia de Dios y quiere establecer su propia justicia, su propio modelo, para todo. Y por eso hemos dicho tantas veces, cuidado con los modelos, porque hay modelos éticos que pueden aparecer como cristianos, que son realmente del pecado, son modelos pecaminosos, aunque aparezcan como una ética religiosa. Y en eso nos puede valer siempre el aviso, el puntito rojo, la llamada de alarma de decirnos, vamos a ver, ¿estamos en contra de manifestaciones del pecado? En el campo sexual, evidentemente, en el campo del matrimonio, del ámbito que sea, del robo, sí, pero cuidado, que estamos en contra de los hechos, pero la moralidad sobre esos hechos, es decir, el modelo de calificarlos, también es pecaminoso. Dios califica eso, pero el hombre lo califica de otra manera, y por eso tenemos éticas diversas sobre cosas diversas. Y lo que para uno puede parecer extraordinario, para otro es totalmente una degradación y cosas de ese tipo. Es decir, el pecado produce el hecho, pero también produce la ética y la moral o moralina sobre ese hecho. Así que cuidado, porque todo el desorden sexual en el matrimonio es un hecho, pero la moral sobre eso, el discurso, no pensemos que el diablo ahí está tranquilo y que el diablo se limita simplemente a producir el hecho y que luego la ética sobre eso, ahí el diablo no participa, también participa. Y hemos de estar alerta en ese sentido, para no engañarnos. Así que en esa condición, donde todo lo que puede salir de nosotros es el pecado o la ética sobre el pecado, que es pecaminosa, poniéndonos en el mejor de los sitios, es decir, criticando un hecho, pues el hecho es pecaminoso y la crítica sobre ese hecho también. Todo ese concepto de ética y de hechos concretos están en la naturaleza. Y Melanchthon y otros y cualquiera y nosotros mismos hoy volvemos a decir, pues de ahí no se puede producir la salvación. Ahí no puede haber nada
que sea vinculante y que sea previo para que Cristo pueda salvarnos. Entonces, si Cristo nos salva, ¿cómo nos salva? Porque Dios quiere. Y salva a una naturaleza corrompida contraria a la salvación, que no quiere la salvación. Y entonces, esa obra que Dios hace en nosotros, y digo un nosotros genérico, desde el niño recién nacido al más viejito de los seres humanos. En nosotros esa obra es de Dios y es poderosa y nadie puede impedirla. Nadie puede impedirla. Tiene todo tipo de impedimentos alrededor, incluso en nosotros. Porque siempre, y lo veremos cuando lleguemos, si Dios quiere, en esta misma carta a los Gálatas, siempre en nosotros se da la pulsión de la carne, el pecado, la ignorancia, etcétera, la rebelión, que eso hemos de advertir ya porque tendremos que reiterarlo. Eso no significa, vamos a ver, en mi caso, el pecado es, o las obras de la carne que pelean contra el espíritu, es que quiero robar, o que quiero matar, o que quiero hacer algo sexual, degradado. Cuidado, eso puede ser, esas son obras de la carne, pero también hemos de estar advertidos, esas obras de la carne es una moralidad falsificada, es una conducta ética falsificada. También eso es obra de nuestra carne. Y eso a veces en las iglesias ni siquiera se atisba, porque ¿cómo va a ser de la carne una moralidad en la cual estés en contra, por ejemplo, como en España ocurre muchas veces, del matrimonio homosexual? Oye, ¿esa ética puede ser diabólica? Pues sí, si la hace el diablo. ¿Qué vamos a hacer? Tanto una cosa como la otra son obras de la carne. Porque la Iglesia de Roma es en eso el modelo, en cuanto a hechos depravados y, sin embargo, un discurso ético extraordinario. Y si no, que se lo digan a los jesuitas, que para eso son expertos. Entonces, ¿cómo somos salvos? ¿Cómo recibimos, a final de cuentas, fijaos, cómo recibimos los beneficios de Cristo? Porque Él los da como quiere. Y han sido dados a su pueblo. Y nosotros somos su pueblo y los tenemos. ¿Y quién conserva eso ahora? Oye, ¿no será necesario que nosotros establezcamos un modelo de conducta, un modelo de mandamientos, como se decía en la Iglesia de Roma, los mandamientos de Dios y de la Iglesia? Eso se decía en el catecismo romano. ¿No es necesario que hagamos un modelo de ética eclesiástica para que esa salvación se conserve? Cuidado ahí, quien la conserva es el mismo que la ha producido, es Dios en nosotros. Y es el Espíritu Santo. Y ahí volvemos, si queremos volver otra vez a Lutero y a Melanchthon. Melanchthon, en esa obra que cita Lutero de los lugares comunes de la enseñanza y temas sencillos del cristianismo, explica, es imposible para el cristiano hacer algo bueno y que se lo apunten a él. Dios puede decidir lo que quiera, pero el cristiano no tiene mérito. Que ha obedecido o cumplido la ley de Dios, es el Espíritu de Dios quien lo realiza en él, las obras del Espíritu o los frutos del Espíritu. Él, aun siendo salvo, el cristiano no tiene mérito por su conducta. Porque la conducta conforme a la voluntad de Dios es de Dios, es el Espíritu en nosotros. Ya lo hemos dicho, que fructifica ciertamente. Y he ahí el gozo de los creyentes, fructifica ciertamente. Y por eso aquí hemos dicho, oye, mira que tenemos mala pinta, mira que esperar algo de nosotros, de nadie se puede esperar nada, pero el Espíritu producirá frutos espirituales en nosotros y en nuestros hijos y en nuestros nietos.
Y lo hace Él. Pero entonces, ¿qué? ¿Que no tenemos responsabilidad de enseñar, de conducir, de guiar? Sí, tenemos la responsabilidad relativa, genérica, de hacer las cosas como mejor convengan, decentemente y con orden, dice Pablo. Pero el Espíritu es el que producirá los frutos del Espíritu, no nosotros. Y esa es la alegría y el consuelo, y ese es el fruto siempre de la predicación vista hacia el futuro, sabiendo que la palabra del Señor no será una palabra que produzca nada vano, sino que producirá los frutos para los cuales, lo que el Señor la ha querido enviar. Ese es el dato. Y Melanchthon ya lo explica, fijaos, en el inicio de la Reforma. Luego eso se estropea hasta el día de hoy, porque fijaos las iglesias luteranas lo que creerán hoy de lo que Melanchthon escribió, menos que nada. Pero el fundamento era ese. Oye, ¿que tú has obedecido? Sí. ¿Quién ha obedecido? ¿Quién puede vivir en el Espíritu y meterse en las cosas del Espíritu? El Espíritu, el propio Espíritu. Y Melanchthon lo especifica. Cuidado, no confundamos ese Espíritu con nuestro Espíritu, con nuestra voluntad, con nuestros sentimientos, por muy arreglados que estén, por mucho tiempo que sean nuestros viviendo en nuestro cuerpo con el Espíritu. Es decir, que el Espíritu puede estar en nosotros desde hace 30 años, 40 años, y aún así nuestros afectos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos, nuestro espíritu seguirá siendo carnal hasta que la muerte elimine ese proceso. Pero nosotros no somos calificados por eso, no somos identificados. Nosotros no somos creyentes por esa conducta del arreglo de nuestras facultades. Somos creyentes porque Dios nos ha declarado como tales. Y ya lo hizo además desde la eternidad. Y nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Si oís ante esto unos ruidos como crujir de dientes, berrinches, es normal. Es la iglesia del diablo quien cruje los dientes ante este mensaje. ¿Y nosotros qué podemos decir? Alegrarnos, incluso decir, ¡jo, jo, jo, jo! Sí. ¿Qué evangelio me traes? El de la gracia de Dios, el de las 5 solas o 50 solas, el que se queda solo en Dios, vaya. ¿Y ahora qué ética me vas a traer? La que podamos, poco a poco. Pero entonces no habrá frutos, entonces no habrá testimonio. Que te lo crees tú, hijo. Dios a su tiempo envió a su Hijo, a su tiempo. Pero no había campañas de evangelización previamente. Vete a Israel, vete a Jerusalén, a ver qué campañas había para el avivamiento, a ver qué cadenas de oración había, cuando Dios quiso y como Él quiso. Y había gente como nosotros y cualquiera en otra época, creyentes, que estaban simplemente en la fe de la palabra de Dios, que no tenían más ni menos que lo que Dios les había dado, esa fe, como aquellos 2 o 3, unos cuantos, que en la época cuando Cristo nace esperaban, igual que nosotros ahora. Así que podemos alegrarnos y gozarnos. A ver, pero la Iglesia entonces puede depender, dilo, ¿depender del Espíritu Santo? Pues sí, fíjate, hombre, la Iglesia depende del Espíritu Santo. Y los frutos de los creyentes, pero no vamos a producirlos, no vamos a fabricarlos. Tranquilo, cumplamos el deber, que tenemos lo mejor que podamos, casi siempre equivocándonos, pero saldrán los frutos, porque son del Espíritu. ¿Y habrá algo que quite al Espíritu, que lo pueda vencer? El Espíritu es el Señor, y esa es la libertad de los hijos de Dios. Y ahí estamos, luego, con otro procedimiento, que mira por dónde hoy estamos mencionando tanto a Melanchthon. También el pasado domingo lo mencionamos, porque él explicaba, vamos a ver, entonces el creyente, ese que tiene el Espíritu,
que ha sido salvo por la gracia de Dios. Gracia de Dios, recordadlo, igual a predestinación, soberanía de Dios absoluta, voluntad de Dios única para redimirnos. Y digo para redimirnos con 20, 30, 2, 1, 3 meses o 99 años, para redimirnos, como Él quiere y cuando quiere. Y esa obra la produce Él. Pues bien, los que estamos así salvos, ¿ahora qué haremos? Es decir, ¿cuál es nuestra misión? Y Melanchthon explicó algo elemental. Hombre, nosotros, primero, también tenemos una naturaleza con la cual tenemos deberes. Nuestra naturaleza no está eliminada de nosotros y es pecaminosa. Pero eso no significa que no existan deberes impuestos por Dios. Por ejemplo, la comida. Oye, nuestra naturaleza es pecaminosa. Y por eso algunos de esta gente un poco chavetada, pues pensaron que a esa naturaleza se la podía vencer, por ejemplo, no comiendo. Esos grandes ayunos, simplemente porque les daba la gana, ¿no? Esos eremitas en el desierto, esos que solo comían no sé qué, o dándose con una piedra en el pecho, a ver si se martirizaba así la carne. Tontería, es que la carne ahí estaba triunfando. Fijaos en alguien que se quiera sacrificar de ese modo y que quiera mortificar la carne a base de pedradas, etcétera. Uno puede decir, pero hijo, si ahí está el triunfo de la carne de manera evidente. Pues esos son los santos de la Iglesia de Roma. Esos son los santos de la Iglesia de Roma. Y ese modelo, pues, es un modelo falsificado de ética y de bondad. Entonces, ¿el creyente qué tiene que hacer? El pasado domingo dijimos, y ahora apunto simplemente, pues fíjate, colaborar en las cosas naturales. Ah, es que son pecaminosas. Sí, pero comer, el Señor lo ha establecido así, que comamos. Es que eso es de la carne, sí, es de la carne, porque la carne come, precisamente. El espíritu no lo necesita, la carne. Pues sí, hay que preparar la carne, hay que preparar la comida. Se establece, por lo tanto, una ética del trabajo, una ética de la colaboración. ¿Con quién? Con los que son de la naturaleza. Y por eso el creyente no debe tener ningún problema en absoluto en colaborar en las cosas de la naturaleza, que son pecaminosas, es decir, que están enemigas de Dios, como tú quieras, en investigación científica, en colaboración para sacar nuevos medicamentos, para hacer nuevos artilugios, para que la gente se pueda mover mejor, en mejores coches, yo qué sé, cualquier cosa. Se puede colaborar sin ningún problema y tenemos el deber de hacerlo, porque esa es la ética del creyente, una ética natural donde ahí funcionamos. Y con ese principio que también dijo Melanchthon, oye, recuerda que ahí hay una comunidad natural. En esa comunidad natural somos ciudadanos. Ahí podemos votar, meternos en un partido, en otro, tener opiniones diversas para las cosas naturales. Problema, no metamos eso en la fe, como ha hecho la Iglesia de Roma, que ha establecido lo natural, las cosas naturales que podrían tener una legitimidad, modelo de escuela, modelo de calles, modelos de ciudades, porque hay modelos diversos, a uno le puede gustar más uno, otro, pero eso la Iglesia de Roma lo metió como si fuera la santidad e hizo al Evangelio y a la ética del Evangelio sinónimo de esa ética natural. Eso ha sido un desastre. Nosotros como creyentes reconozcamos eso y dejémoslo ahí. Una ética política, pues sí, una manera de funcionar, unos votos, un trabajo en un ayuntamiento, un trabajo en una fábrica, un trabajo en un centro de investigación, yo qué sé, tantas cosas. En lo natural, eso no tiene nada que ver, eso es de la carne, eso se queda ahí, eso arde luego. Nosotros, ¿qué ocurre? Que porque seamos espirituales, porque seamos creyentes, no tenemos que trabajar, no tenemos que producir cosas y procurar que sean excelentes, pues claro que sí, pero también dijimos, y hay otra comunidad, que es la comunidad de los creyentes, en la que todo es de la comunidad. Nada nos pertenece. Los dones que hemos recibido, los frutos del Espíritu que se dan en nosotros y se darán, porque eso lo hace el Espíritu. Oye, pero que el Espíritu va a producir un fruto en ese, ¿sí? En aquella, sí. El Señor es que hace esas cosas así y su Espíritu es el que produce los frutos del Espíritu.
y son de edificación y son de salvación. Bueno, pues ahí tenemos también una comunidad en la que nada es nuestro. Por lo tanto, lo que he recibido es de los demás y lo tengo para los demás. Fijaos, lo tengo para los demás. En la naturaleza, en el ámbito de la naturaleza, lo que tengo lo tengo para los demás, porque de ellos son también esas cosas que yo tengo, no me pertenecen. Mi ciencia, mi conocimiento, mi terreno, mi investigación, mi producción es de los demás y hemos de procurar que coman, que tengan ropa, etc. Hay un servicio social, o démosle el nombre que queramos, o una política social, yo qué sé, o una política, como sería ya más exacto, del bien común, con lo cual hemos de procurar luego aplicar eso a la sociedad donde vivimos, votar a partidos que procuren ese bien común lo mejor que entendamos, de una manera o de otra, y hay opciones diversas, pero luego tenemos esa comunidad de los salvos, en la que todo es de todos. Los frutos que el Espíritu da en ti no son para ti, es de la comunidad. Y ahí entra nuestra responsabilidad evidente, natural, de decir, oye, que tenemos cosas, y tenemos cosas, lo voy a repetir, como este Evangelio de la gracia, el Evangelio de la predestinación soberana de Dios, que hace las cosas como Él quiere, porque es el Señor, y las hace bien, las hace justas, y las hace en su misericordia, y las hace con un propósito final de gloria suya y de bien de su pueblo. Bueno, pues ese Evangelio que tenemos, eso que hemos recibido, le pertenece también a todos los que han de recibirlo y con todos los que tenemos que compartirlo. Esas cosas nuestras no son de nosotros, de esta iglesia aquí, sino de todo el pueblo de Dios. Y tenemos el deber de llevarla a esos a los cuales el Señor se la ha dado a través de nosotros. Oye, ¿cómo nos ha dado el Señor a nosotros una bendición de explicación sobre, por ejemplo, el libre albedrío? Oye, pues quizás en una lectura de Lutero o en una lectura de Calvino. ¿Era para él? No. Esa realidad la dio el Señor a cada uno de nosotros, pero a través de, en las manos de, o en los libros de fulanito, cetanito. Pues igual con nosotros. Por lo tanto, fijaos, tenemos ahora delante un montón de trabajo en el campo natural, que es legítimo, totalmente legítimo para el creyente, en el campo natural de la producción humana y del bienestar humano, que es legítimo. No podemos decir, vamos a ver, pero este que se está muriendo de dolores por una terrible enfermedad, aquí lo que yo le voy a enseñar es el Evangelio. Una pastilla no le doy, porque lo fundamental para él es el Evangelio. Sí y no, hijo, tú dale una pastilla. Y el Señor decidirá. No te pases, no vayas a decirle que Dios te bendiga cuando te ha pedido pan, dale pan. Que ya Santiago en eso advierte mucho sobre los que tenían una falsificación de la fe. Tú tienes fe, pero ¿qué fe tienes, hijo? Esa fe que viene alguien muertito de hambre a pedirte pan y tú le dices que Dios te bendiga, esa fe es muerta, así que no te pases. No vayas a creer que estás en el espíritu, que no, que estás en una condición material y además penosísima, la peor que puede haber, que es la falta de comunidad con aquel que necesita la comida que tú tienes. Es más, si tú la tienes, recuerda, eso ya lo sabemos nosotros, no ellos, que el Señor te la ha dado a ti, pero es de los demás, no es tuya. Y eso ocurre en el espíritu. Fijaos, un montón de trabajo en el campo social natural y un montón de trabajo en nuestro campo de iglesia, de comunidad, para repartir lo que tenemos, lo que el Señor nos ha dado, material y espiritualmente, y sin agobios, sin algaradas, sin tocar tambores, sino simplemente como una manera de proceder natural en este sentido, para la naturaleza y natural o propia del espíritu, porque somos del espíritu. Ese es el planteamiento. Pero he dicho antes algo de la Iglesia de Roma sobre esos santos que la Iglesia romana ha puesto ahí en su santoral, y muchos de ellos han sido reconocidos, verdaderos diablos sociales, otros, bueno, más o menos han estado por ahí, pero en cualquier caso enemigos de la fe. Y
ese santoral o ese cúmulo de santos, para la Iglesia de Roma han sido, que hay que ser brutos, gente que ha hecho lo suficiente. Fijaos, el apóstol Pablo dice que por la ley, que por las obras nadie se salva. En la Reforma eso se destacó, ahora lo volvemos a recobrar, en nuestro tiempo. En el año 2018 empezamos a recobrar eso. Se ha perdido en las iglesias evangélicas, en la Iglesia romana no te digo. Bueno, pues con toda esa claridad la Iglesia de Roma dice, no, pero ha habido una serie de gentes especiales que ha cumplido con los consejos evangélicos, eso es una parcela teológica propia de Roma, que esa condición no está para todos. Todos estarían en una condición normalita, pero hay unos consejos evangélicos especiales para una gente especial. Normalmente monjes, curas, sacerdotes, monjas, etcétera, ¿no? Y esos, cuando cumplen esos consejos, cuando cumplen esa parcela especial, en la que se incluye el celibato, que tiene guasa el asunto de miserable, pues esa gente resulta que cuando se les echa la cuenta, dicen, oye, pero fíjate, este ha cumplido lo suyo, ha hecho sus obras, este ha pagado lo suyo, este tiene un mérito tan extraordinario por haber obedecido a esos consejos evangélicos y resulta que, mira, trae aquí 3.000 y resulta que él con 500 ya ha cubierto lo suyo, pues le quedan 2.500. Oye, que este ha hecho mérito, decimos que mérito no hay, Melanchthon hasta la claridad, Lutero, Calvino, todos. Oye, ¿dónde vas a encontrar mérito, hijo? Es que yo he obedecido. ¿Del Espíritu? Sí, pues ¿de qué te glorías? Si ha sido del Espíritu, el mérito será del Espíritu y lo distribuirá él como él quiera. Vamos a ver, si mérito hubiera, del Espíritu será, no tuyo. Bueno, pero la Iglesia de Roma dice que no, que hay unos, y también algunas, santas de estas que, bueno, han cumplido lo suyo y encima les ha sobrado. Y eso, pues, ¿para qué tirarlo, no? Vamos a guardarlo en un depósito donde, evidentemente, ¿quién va a ser la administradora de ese depósito? La administradora es la Iglesia. Para Roma la Iglesia es ella, claro. No es el conjunto de los cristianos ni nada de eso, es ella. Y como tiene ese cúmulo ahí, tiene esa bolsa de méritos, donde se han pagado las penas temporales que uno tendría que pagar por el pecado, las penas temporales, pues tendría que pagarlas. Y ahí resulta que hay pago suficiente. Y ha sobrado porque unos específicos han podido pagar no solo las penas temporales que les correspondían a ellos por el pecado, sino que han hecho mucho más. Son obras de sobra, de supererogación, de sobras. Y esas están ahí en un depósito, en un arca. Y la Iglesia romana, no sabemos, en una época en la que hay 3 papas, por ejemplo, que administran, que hay 3 colegios cardenalicios, ¿quién es el administrador de todo eso? Todas administraban, y en ese contexto, pues incluso producen unos elementos que son las indulgencias. Oye, un documentito, un ticket, en el cual tú pagabas una cantidad determinada y la Iglesia, esa administradora, te decía, pues mira, si tú tenías que pagar tanto por tu pena temporal, siempre te dicen eso, no la culpa, la pena temporal por el pecado, pues resulta que con eso tú ya has cubierto. Oye, pero tampoco te preocupes de ti, porque aquí de lo que se trata es de esas penas temporales que se están pagando todavía, dice la Iglesia de Roma, esto es diabólico. A ver, ¿cómo lo decimos? Porque se está diciendo así, esto es tan de cultura religiosa que parece normal, esto es diabólico, ¿no? Bueno, pues esa Iglesia te dice, mira, yo te doy el ticket y para las penas temporales, hombre, tú todavía tienes aquí un margen, pero ¿y los tuyos que están allá en el purgatorio sufriendo esas penas temporales? Ay, sí, pues venga, le voy a comprar a fulano o a cetano unas indulgencias para que ya ellos en el purgatorio tengan que pagar menos penas temporales. Bueno, tampoco vamos a pasarlo. Dame 3 para ellos y 2 para mí.
que estoy aquí también a mí me toca eso. Y ese es el modelo de las indulgencias. Claro, contra esas indulgencias y una modalidad de ventas de esas indulgencias, Lutero fue que clavó aquellas tesis protestando sobre un modelo de ventas, que en aquella época Lutero tampoco lo tenía muy claro, el tema de las indulgencias, pero un modelo de cómo eso se estaba vendiendo, Lutero decía, es inadecuado y por lo tanto eso hay que rechazarlo. Y uno podría decir, bueno, pero ¿la Iglesia de Roma todavía te dice a ti eso? Porque eso es una barbaridad, eso es una herejía diabólica, eso es una miseria, eso es un robo, eso es, estos que hablan de la ética sexual, que hablan de la ética del matrimonio, de la familia, y decir que hay uno de nuestra familia que está en el purgatorio sufriendo penas temporales, ¿eso qué es? Esa es la aberración mayor que se puede hacer sobre la familia. Estos defensores de la familia será la familia suya, la de los administradores, porque la familia normal, eso es una cosa totalmente diabólica para esclavizar. Bueno, pues en el derecho de la Iglesia Católica Romana, en el derecho canónico, en la ley que ellos tienen y que rige, que se renueva cada X tiempo, en el año 1983 se actualizó. Pues en esa actualización, en el punto 992, y digo esto porque si alguien lo quiere meter luego en Internet, creo que vendrá, no lo sé, pero vamos, en el derecho canónico, en el 992, en el puntito 992, la Iglesia Romana en el día de hoy te explica qué es la indulgencia. Y la indulgencia te dice, bueno, la indulgencia es la redención, te lo dice así, más o menos, de la pena temporal del pecado, de alguien que ya ha sido perdonada su culpa y que realizando ciertas cosas puede recibir esa liberación, esa redención de la pena temporal. Eso se está diciendo en el derecho canónico actual, el que rige a la Iglesia romana actual, diabólico. Pues te dice, eso se consigue, fijaos, no se consigue ni siquiera con Dios, que ya sería una barbaridad pretenderlo. No, se dice, se consigue por mediación, esto es literal, por mediación de la Iglesia, que como administradora de esos méritos, pues ahora los puede distribuir mediante pago. Y con todo esto sería ya una declaración de guerra, una declaración de ofensiva total contra la sede romana. Si uno dice esto, y no es la opinión de un cura de barrio, amigote, no, esta es la declaración oficial porque es el derecho canónico, lo más oficial que hay en la Iglesia de Roma, porque es la ley por la cual se rige. Con esto que hemos comentado tendríamos que decir, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo se puede tener ecumenismo? ¿Cómo se puede pensar que eso es normal? ¿Cómo se puede decir que de ahí nace una ética adecuada sobre la familia? Eso es venenoso, eso es diabólico. Pero todavía más sería si ahora dijéramos lo que continúa. Porque claro, la Iglesia de Roma, en esa arca, no solo dice que están los méritos de los santos, es que está también, y a ver cómo se dice esto sin intentar llegar a la yugular de alguno, ¿no?, de esta gente, están también los méritos de Cristo. Oye, resulta que en ese arca, según la Iglesia romana, no ya del siglo XVI o la de la Edad Media, en su actualizado derecho canónico de 1983, en el puntito 992 de ese derecho que está en latín, en las ediciones normales, está en latín en la izquierda y en castellano a la derecha, bueno, pues en ese puntito te dice que ese arca, que esos méritos, no solo son de los santos, son también de Cristo. Y resulta que se ha colocado en un mismo sitio, porque ni siquiera tienen colores diferentes. Porque puestos ya a lo mal de lo mal,
de la perversión, uno podría decir, bueno, los de los santos tendrán una categoría, estarán por allí en algún arca, para que luego la gente se invoque a ese santo o compre alguna indulgencia de ese santo. No, no, están en el mismo saco y no tienen colores. Es decir, que han identificado igual a los méritos de Cristo para reducir las penas temporales con los méritos de esos santos. ¿Habrá algo más diabólico? ¿Podremos callar ante una ofensa tal a nuestro Señor? Pues eso es lo que está Pablo, y con esto termino, eso es lo que está Pablo teniendo en cuenta cuando escribe la carta a los Gálatas. Porque allí alguno le podía decir, oye, y se lo decían, que nosotros estamos aquí con la tradición apostólica. Como te dice Roma, que la tradición apostólica es nuestra, que aquí está Pedro. Hombre, Pablo no le podían decir porque Pablo lo tenían enfrente escribiendo, pero podría decir, oye, que Pedro, que Jacobo, no dicen nada de esto, cuidado, que ellos saben estas cosas, los apóstoles que están en Jerusalén y la comunidad de Jerusalén. A ver si tú vas a presumir, Pablo, que la buena es la de Jerusalén, la católica romana de Roma, te dirían hoy. Y esa gente, desde el principio, pues mira, las cosas que nosotros decimos, allí la hemos dicho, y es verdad que alguno nos puso un poco de mala cara, pero realmente allí no nos han expulsado ni nos han dado 2 gorrazos por enseñar estas cosas. Por lo tanto, nosotros estamos tan tranquilos y tan alegrados de que, fíjate, estamos defendiendo la ley. Nosotros no somos inmorales. La ley del Señor, cuidado ahí, Pablo, que nosotros no estamos con otra. Y Pablo tiene que decirle, como escribió a la Iglesia de Roma, antes de que la Iglesia de Roma fuera la Iglesia Católica Romana Papal, que por las obras de la ley nadie se puede justificar. Que por la ley viene el conocimiento del pecado, pero que no sirve nada para quitar el pecado, que es imposible, que la ley no quita el pecado, que ni lo quita el rito era un símbolo, ni el cumplimiento del rito quita el pecado, que el pecado solo lo quita Cristo. Y Pablo le está diciendo a los Gálatas y le está diciendo al mundo evangélico ortodoxo de nuestro tiempo, pero ¿quién os ha drogado? Muchos que no queréis beber ni vino, pero ¿quién os ha puesto la cabeza así? ¿No fumáis? Vale, no fuméis, hijo, pero parece que habéis fumado, porque estáis con la cabeza perdida. Cristo ha sido expuesto claramente como Él es. Y ahora vosotros venís a decir que la salvación depende de mucho de Dios, sí, pero que sin lo tuyo no sirve, y que aunque Dios te haya salvado, tú ahora te tienes que conservar. Pero hijo, ¿no está claramente expuesto eso en el letrero? Esto es teología católica romana papal. Porque la Iglesia papal también habla de la justificación por la fe, como tú me estás hablando. Mira, acuérdate de un detalle. ¿Tú te acuerdas de Lutero que le hacen una bula de excomunión y todo eso? ¿Te acuerdas un poco? Sí, porque el año pasado se habló algunas cosas de esas. Pues si tú miras la bula del Papa contra Lutero, ni siquiera lo excomulga por decir que la salvación es por la fe, o que la justicia es por la fe, fíjate. Porque eso la Iglesia de Roma lo ha dicho siempre. ¿Tú sabes los teólogos que tiene la Iglesia de Roma? ¿Tú sabes lo que escribió Tomás de Aquino y Buenaventura? Y este y aquel, estos escribieron cosas extraordinarias. No vea el lío que te meten cuando hablan de la justificación por la fe, que te lo crees y todo, vaya. O sea que Lutero no fue excomulgado por la Iglesia papal por decir que la salvación era por la fe, porque eso te lo dice la Iglesia de Roma también. Oh Gálatas insensatos, oh evangélicos insensatos. Si la Iglesia de Roma no expulsa a Lutero
porque estuviera diciendo que la salvación o la justicia es por la fe. Lo expulsa porque se da cuenta de que allí hay un mensaje en el cual queda claro que eso significa que es solo de Dios la salvación. Mientras que en la Iglesia romana, salvos por la fe, por la justicia, por medio de la fe, etc., eso es un arreglo, como en las iglesias evangélicas, tendrán 5 solas o 7 solas o 10 solas, pero al final hay un mérito, al final hay algo que el ser humano pone. Al final resulta que la salvación efectiva, que todos los méritos de Cristo no pueden aplicarse si no se da una condición. Y esto es el evangelio del anticristo. Gálatas insensatos, ¿quién os drogó para no obedecer a la verdad? Ante vosotros que claramente este evangelio falsificado de la gracia, eso es evangelio de la Iglesia de Roma. Y esa Iglesia de Roma, por mucho que te mareen con su humillo y con el tiesto ese que echan su saumerio y sus cosillas así, eso en realidad es una droguilla, es una droga. Y te la echan en las misas y al final no terminas de ver claro lo que allí hay. Y allí hay una ofensa total contra Cristo. ¿Quién os drogó con el incienso romano? Oh evangélicos, insensatos, ante vosotros a los cuales ya se os ha explicado claramente esto. Porque es verdad que este evangelio quizá no lo hayáis oído, para vergüenza vuestra lo digo, que no lo hayáis oído y habéis celebrado la Reforma y habéis presumido de ética protestante, que hay que tener cara. 5 solas, no, 5 caras solas. Pues bien, es verdad que este evangelio no lo habéis oído, que a Lutero, ese de servo arbitrio de Lutero, no sé si alguien lo tiene porque ha comprado la colección, pero leerlo con gusto no. Pero aunque eso sea, también podemos deciros, de alguna manera, porque es verdad que este evangelio no ha llegado a vosotros. Para vergüenza vuestra se dice esto, porque si tenéis a los reformadores, si decís algo de Calvino, que alguna vez decís algo, o algo de Lutero, que decís mucho, pues hombre, este evangelio estaba ahí. Es verdad, pero vamos a aceptar que no os ha llegado. Pero las Escrituras sí, porque decís que creéis en ellas y que están inspiradas. ¿Qué decís de la carta a los romanos sobre la salvación? ¿Qué decís de esta carta a los gálatas? Que al final Cristo no puede salvar. Resumiendo, oye, los beneficios de la obra de Cristo, ¿cómo se reparten? ¿A quién llegan? ¿Quién se beneficia, valga la repetición, de esos beneficios? Pues el Evangelio, la Escritura, te dice aquellos a los que Dios desde antes conoció y que los predestinó para que tuvieran esa salvación, según el consejo de su voluntad. Fíjate, este es el Evangelio que anunciamos. Y esto en la Escritura está claramente expuesto. Por lo tanto, podemos deciros, evangélicos ortodoxos de las 5 solas, de la 3, de la 1 o de las que queráis. Antes se decían de los 5 puntos calvinistas, eso ya ni se cuentan, ¿no? Ante vosotros, es verdad que este evangelio no llegó. Ahora nos vamos a encargar de que os llegue el letrerito delante. Vamos a procurar lo que es nuestro deber como iglesia. Esta iglesia en donde se dicen estas palabras. Pero la Escritura sí os ha llegado, porque decís que es inspirada, inerrante. Oye, ¿y qué conclusión me estáis sacando ahora? Que la salvación luego depende de... cuidado ahí, eso es un evangelio hipercalvinista, que como se predique así, la gente no será responsable.
qué poco conoces tú al Espíritu Santo, hijo. Jamás el Espíritu Santo ha llenado a alguien de sus frutos y lo ha hecho irresponsable. Mira que tiene poca gracia el que te plantees que la obra del Espíritu produce gente irresponsables. Porque yo no te estoy diciendo que la obra humana que alguien califique con esta doctrina o con la otra produzca unos frutos. Todo lo contrario. Te estoy diciendo, mira, el Espíritu Santo en los creyentes produce fruto. Y ese fruto inicial, Pablo lo declara así: cuidado, porque como pongáis al lado de Cristo algo vuestro, algo de vuestras obras, sí, obras excelentes, pero obras que son espiritualísimas, pero obras, hijo, tuyas. Pues como tú tengas que poner eso al lado de la obra de Cristo, te has salido de la gracia, estás fuera de Cristo. Eso es lo que te estoy diciendo. Y con eso te estoy diciendo, el Espíritu Santo obrará en todos nosotros. En el niño pequeñito, en el viejo. ¿O no te acuerdas de ese primer momento cuando ese Espíritu se manifiesta en Pentecostés? ¿Qué se dice de esa obra? Porque allí había niños reunidos, no había gente santurrona. Había niños reunidos, familia y gente de todo tipo. Y sobre todos vino el Espíritu Santo. Y por eso, en aquel momento, se acordaron del profeta y dijeron: esto es lo que dice el profeta. Tus jóvenes, tus niños, verán visiones, soñarán sueños, y tus ancianos. Porque el Espíritu no depende de la mente de uno o de otro, hijo. No depende de la naturaleza rebelde de uno o de otro. El Espíritu produce sus frutos. Y por eso podemos reírnos y alegrarnos y gozarnos en el Señor. ¡Jo, jo, jo! Y los producirá. Y el diablo y los suyos rechinarán los dientes. Y este evangelio se mantendrá poderoso. Pablo lo dice cuando va a Roma: y llevaros este evangelio que es poder de Dios para salvación. Y todo esto para nosotros es un gozo poder decirlo, por la sola voluntad de Dios. Por la sola voluntad de Dios. Que para nosotros eso no es una ofensa y no nos quita responsabilidad y no nos desanima para trabajar, todo lo contrario. Es lo único que nos puede animar para trabajar. Saber que a pesar de nuestra naturaleza, el Señor lleva su obra adelante, porque Él quiere. Y nosotros, como su pueblo, nos gozamos y alegramos en esa obra de Dios. Y ese gozo, como dice el profeta, es nuestra fortaleza. Amén.